Con 55.000 lectores diarios y estudios que establecen que de cada 10 personas, 7 leen el día, nuestro diario se ha convertido en uno de los medios más importantes e influyentes de la región de Coquimbo. Un matutino que cumple 70 años y que ha sustentado su prestigio en la independencia y la apuesta tecnológica. Un medio que en 7 décadas ha construido su propia historia. El Día nació el 1 de abril de 1944 y en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Un modesto diario, tamaño mercurial y de escasas 6 páginas, siendo liderado por el padre Pedro Vega Gutiérrez. Surgía como la continuación del diario que se editaba en los talleres del Arzobispado de La Serena y que había sufrido los embates de la lista negra. A propósito de la Guerra Mundial, el diario colocaba muchos clichés de los alemanes, ¿ya? Entonces vinieron los norteamericanos, lo pusieron en lista negra al diario, ¿ya? Y después, a raíz de eso, cuando lo pusieron en lista negra, tenía que salir, pero con otro nombre, de ahí que viene El Día. Las primeras ediciones salieron a la comunidad bajo el eslogan "Una voz clara al servicio de todos", y el trabajo era completamente a pulso. Todo era manual, todo se hacía con la mano. Usted pasaba en un escrito y usted tenía un instrumento que se llamaba componedor. Usted tenía que sacar las letras de donde estaban en los cajillos y empezar a escribir con esa. Era un pedazo, letra por letra. El compromiso con la verdad y la ciudadanía quedaron plasmados desde el primer momento. En diciembre de 1945, la poetisa Gabriela Mistral logra el Premio Nobel de Literatura y la noticia provoca algarabía en toda la provincia. El mismo fervor que en septiembre de 1946 se genera con el triunfo del serenense Gabriel González Videla y su llegada a la moneda como presidente de Chile. El mandatario que revolucionó la ciudad con el Plan Serena y la convirtió en una de las más bellas del país. El mandatario que abrió la ruta de Isla de Pascua con el histórico vuelo del Manutara que partió justamente desde La Serena. Poco a poco, Diario El Día se transforma en el medio que la provincia comienza a preferir y en sus páginas se informan hechos que marcan el desarrollo de la ciudad. Paralelamente, su proceso continuaba, siendo casi artesanal, que se advertía incluso en sus avisos. En la tipia, usted se sentía y escribía como que estaba escribiendo a máquina, y iban cayendo las letras, y eran en unas plaquitas, caían y se iban formando los párrafos. Usted mismo los escribía en el mismo orden que usted lo escribía, se formaban los párrafos. En 1954, la provincia de Coquimbo se impacta con un accidente en las faenas del mineral El Tofo y El Día se presta a vivir un nuevo ciclo. El arzobispado lo arrienda a Ediciones El Tarapacá, de propiedad de Osvaldo de Castro, y asume la dirección Eduardo Sepúlveda Whittle. El eslogan fue "El diario que La Serena necesita", etapa caracterizada por una profundización en sus contenidos, portada e inyección tecnológica. Fuimos aprendiendo, si nosotros nos hicimos profesionales en la oportunidad que nos dio el diario El Día. Primero con don Eduardo Sepúlveda, cuando se hizo cargo como director, y después llegó ese gran hombre, don Antonio Puga, que también nos dio la posibilidad a nosotros para emprender, para poder formar familia, para criar a nuestros hijos, para que nuestros hijos fueran profesionales, y la mayoría cumplimos ese rol. O sea, el diario El Día fue parte de nuestras vidas, fue parte de nuestra profesión y fue parte de engrandecernos nosotros como personas. 1957 quedó registrado en las páginas del Día como el año de las tragedias. En mayo, la provincia de Coquimbo fue azotada por un intenso aluvión y en diciembre el país se paraliza con la muerte de la poetisa Gabriela Mistral. El Día golpeaba periodísticamente al publicar el deceso la misma madrugada en que sucedió.
En 1958 el Vaticano está de duelo con la muerte del Papa Pío XII, quien es reemplazado por Juan XXIII, el Papa de la Paz y de los Humildes, y en noviembre del mismo año Jorge Alessandri Rodríguez se transforma en presidente de Chile. En paralelo, el día comenzaba una nueva época. Llegaba a la dirección el historiador Antonio Puga Rodríguez. Mi padre era de verdad una persona que quería mucho el periodismo. Se dedicó solamente a su diario durante prácticamente la mitad de su vida, y nos inculcó, por otro lado, a la familia de mantener esta empresa bajo un concepto similar a lo que él lo planeó, ¿ya? Él quería mantener un diario que fuera independiente, que fuera de la región, que fuera nuestro, y de esa manera logró inculcarnos, ¿no es cierto?, el llevar a cabo la misma visión de lo que es nuestra empresa. Yo creo que mi padre tenía una característica muy especial, era de partida era un hombre muy emprendedor, que de la nada, ¿no es cierto?, porque él trabajaba en otra actividad en Santiago, y bueno, estaba vinculado al diario porque él era columnista del diario Ilustrado en esa época, así que ya, digamos, lo conocían, y especialmente era un historiador, digamos, investigador, que fue lo que le dio también un gran paso para que pudiese hacerse cargo de este negocio. Su sello estuvo en velar por la independencia y sobre todo potenciar el aspecto tecnológico. Mi padre era una persona, él era muy independiente, no pertenecía a ningún partido político, y era de una línea democrática a todo par. Entonces jamás él estuvo, digamos, de acuerdo con el régimen militar y nunca comulgó, digamos, con sus principios. Él, teniendo medios muy ajustados, digamos, él pudo ingresar con el offset. Me acuerdo en esa época que pasó por momentos muy duros cuando no podía echar a hacer funcionar la máquina que él trajo, y finalmente lo logró y finalmente le entregó los resultados para poder entregar un diario más a tiempo, más rápido a sus lectores y más temprano, por sobre todo más temprano en la mañana. Junto con dejar en claro que el diario sería un espejo del progreso de la zona, también garantizaba un espacio pluralista a todos los sectores. En paralelo, Puga Rodríguez apostaba por la tecnología y el trabajo en equipo. Convivíamos más aquí en el diario que en la casa. Parábamos muchas horas en el diario, tanto de día como de noche. Entonces se formó como un grupo familiar, porque tomamos choca todos juntos, convivíamos juntos. En el día de la prensa íbamos a buscar leche, los dar un buen desayuno con los prensistas. Entre mayo y junio de 1962, Chile se revolucionó con el Mundial de Fútbol, donde Brasil se tituló campeón y nuestro país resultó tercero. Una verdadera hazaña. Un año más tarde, el mundo se impactó con la muerte del presidente de los Estados Unidos, John Kennedy. En septiembre de 1964, Eduardo Frei Montalva llega a La Moneda y la carrera espacial terminaba con el hombre en la Luna. En lo interno, el arzobispado deja el diario en las manos de Antonio Puga Rodríguez y ya se comienza a hablar de la familia al día. El inicio de la década de los 70 estuvo marcada por la efervescencia política. En septiembre, el socialista Salvador Allende llega a La Moneda por la vía democrática, pero 3 años más tarde, un golpe de Estado lleva a los militares al poder. La Iglesia deja de ser dueño del día y es adquirido por el historiador Antonio Puga Rodríguez. Se potencia aún más el sello de la independencia y en 1979 se produce un cambio radical. Del tamaño mercurial pasa a tabloide y las páginas aumentan a 16. En septiembre de 1980, Chile dice sí a la nueva constitución que propuso Augusto Pinochet Ugarte, mientras en 1982 la selección nacional queda fuera del Mundial de España. En diciembre de 1982, la región de Coquimbo sufre la peor tragedia aérea de la historia, que deja 46 muertos. Fue la década en que Diario El Día da un nuevo salto tecnológico al dejar atrás las linotipias y dar la bienvenida al offset. Todo una revolución. Fue con la llegada del offset.
la rueda, pero una rotaría pequeña, mixta, digamos, rotaría y a la vez era de pliego. Se imprimía cuatro páginas, cada pliego daba 4 páginas y la máquina cortaba. Posteriormente se juntaban cada 4 páginas, se hacían 20 páginas, fueran 5 tiros y se llevaban una alzadora, y esa alzadora ordenaba las páginas y las doblaba y entregaba el diario. Ahí fue el primer gran paso. Ahí fue cuando nosotros pasamos yo diría de lineotipia, se puede decir, pasamos al OPSE, ¿ya? Y ahí pusimos a incursionar en todo lo que es el área color. Fue un gran cambio, yo creo que eso fue un renacer del diario, puedo decirlo así, no sé si llamarlo diario de pueblo, y pasamos a ser un diario de provincia, ¿ya? El avance fue reconocido por la comunidad y los propios lectores. El diario exhibe hoy un espectro amplio en materia de tecnología de la información, y esto se ha traducido en los cambios preferentemente que se han logrado a través de los años. Recuerdo que en un principio había que enviar la fotografía a color a Santiago para poder salir en portada el día domingo. Ahora en contados minutos tenemos las portadas y la fotografía al interior de los diarios a color. Entonces ese es uno de los cambios gravitantes que se ha tenido. La modernización en la infraestructura de la prensa, por ejemplo, ha sido otro de los factores que han aportado en este proceso consolidado del diario El Día, con 70 años, que no es poco por lo demás. En 1987 visita Chile el Papa Juan Pablo II, quien extiende su recorrido a La Serena y Coquimbo. Fue un encuentro histórico que al mismo tiempo se convirtió en una esperanza para los chilenos y una prueba para los medios regionales. La venida del Papa a Chile fue tremenda, y me tocó cubrir casi todo el recorrido del Papa acá, del aeropuerto, pasando por el centro hasta Peñuela. A finales de la década de los 80, el Día comienza a ingresar tímidamente a la era de la computación y se preparaba para los desafíos futuros. Quizás en ese rato la máquina de escribir era la máxima tecnología que teníamos en el momento. Después la máquina de escribir, me acuerdo, al primer computador, que era no sé si un Macintosh o un Mac, que era una cajita cuadrada, que era como un pequeño televisor, y así fue evolucionando. En paralelo, La Serena igualmente sufría cambios radicales en su estructura y nuevos edificios daban paso a antiguas y emblemáticas construcciones. A través de un plebiscito en octubre de 1988, Chile deja atrás 17 años de gobierno militar y retorna a la democracia con Patricio Aylwin Azócar como presidente en un histórico cambio de mando donde Augusto Pinochet Ugarte entrega la banda y también el poder. En tanto, el Día ingresaba a sus 50 años de vida y se aprestaba a vivir transformaciones fundamentales. En 1993 dejaba atrás el antiguo edificio que lo había acogido por medio siglo y estrenaba una nueva prensa en una moderna infraestructura corporativa. La primera mitad de la década de los 90, la región se vio impactada con una serie de hechos policiales y tragedias que conmocionaron a la región en general y que el Día registraba profusamente. Uno de los casos más impactantes que a mí me tocó ver y cubrir durante bastante tiempo fue el caso de Marcelo Tovar, que es más conocido como el psicópata de Coquimbo, que entre comillas yo lo bauticé como el psicópata de Coquimbo, lo que me significó una fuerte pugna con el alcalde de la época, el alcalde Pedro Velázquez, porque él afirmaba que el periodista del diario El Día estaba alarmando a la gente al hablar de un psicópata en circunstancias que no se sabía si quien había atacado a las personas, a las mujeres que estaban siendo atacadas, era 1, 2 o 3 personas. Por lo tanto, él presumía que el periodista estaba exagerando y estaba provocando una alarma social. A mediados de la década de los 90, el color llega en gloria y majestad a las páginas del Día con la adquisición de modernos escáneres. Se dejaba atrás el blanco y negro y se potenciaban laboratorios en el propio diario. Y elaboramos un proyecto y ese proyecto en sí fue dando fruto. Nosotros nos fuimos a
a Santiago con Héctor a ver a varias empresas proveedoras de lo que eran escáner y separador y máquinas para separar colores en película. Y ahí fue cuando con ACFA cerramos un trato y compramos lo que eran los primeros Celescan, Duoscan y una Vantrac 25E, que era una prensa especial para separar colores, lo cual cumplía varias funciones. Uno era que podíamos desarrollar fotografía directamente en el diario. En ese tiempo no existía la fotografía digital y elaboramos los primeros estudios de fotografía. En ese tiempo Mauricio Toro manejaba el área de redacción de la área fotográfica y al mismo tiempo ya separábamos esos negativos, llevábamos separación de colores. En noviembre de 1998 El Día sufre la partida del patriarca Antonio Puga Rodríguez y su pérdida es sentida en todos los sectores. Tras su fallecimiento comienza una nueva etapa impulsada por sus hijos, marcada por la continuidad del legado. Mi padre, yo creo que fue el gran impulsor y gestor de lo que es el de hoy día. Y uno todavía siente el cariño de la gente, no obstante que han pasado más de 15 años de su muerte. La gente todavía se sigue recordando de él y ven en el diario el rostro, digamos, de él, detrás, digamos, de lo que somos nosotros, nuestros hijos, que hemos tratado de conseguir, digamos, y mantener el mismo carisma y el mismo sello que nos instauró nuestro padre. Junto con cautelar el sello de la independencia y objetividad, se preocupan de fortalecer el aspecto tecnológico e instalarlo para los nuevos tiempos. Yo creo que los hitos van más allá de las máquinas, de las prensas, están dados por la visión del negocio. Esa visión que viene transmitida de un directorio con dos pilares fundamentales, que es la área de dirección, la área de gerencia y todos los que estamos apoyando en el equipo. Eso es lo que genera los hitos de los negocios, no las máquinas. Con el cambio de milenio, El Día fortalece sus sistemas informáticos y entra de lleno a la era de Internet. Y vi las potencialidades que podía tener Internet. Entonces yo hice gestiones en la empresa para que nos pusieran Internet, no solo tener fax, que era el otro tipo de espacio que teníamos a través de fax, sino que tener Internet. Entonces efectivamente con la incorporación del Internet, con la incorporación de la banda ancha, con la incorporación de la fotografía digital, se nos facilitó mucho el trabajo, no solo acá en Hawaii, sino también cuando se abrieron las demás sucursales, que se dio en Choapa y todo eso. La creación de una nueva página web permite que el periódico sea leído en todo el mundo, el mismo que se impactó con la caída de las Torres Gemelas en septiembre del 2001 y el mismo que se rindió con las hazañas deportivas del tenis nacional. Creo que las medallas olímpicas en Sydney del Nico Mazú con Fernando González son lejos el hecho más importante que como deporte le ha ocurrido a nuestro país. Claro, no estábamos ahí encima reporteándolo, pero teníamos que hacerlo para nuestro medio. El mismo tenis, cuando el Chino Ríos logró llegar a ser el número 1 del mundo, también fue importante, pero si me pones en la balanza ambas cosas, creo que me quedo con la hazaña que hizo el Nico Mazú. Fue algo de verdad que parte por el tesón de un jugador que no fue ni el más eximio, no fue el Chino Ríos, no fue Roger Federer, fue el Nico Mazú con su temple, con su ímpetu, con sus ganas de querer triunfar, y ese es el mejor ejemplo de que quizás como con nada puedes conseguir muchas cosas, quizás como lo habló la gente que quiso hacer el Mundial del 62, que nosotros no estábamos, pero ahí es en el deporte donde veo que se pone a prueba efectivamente la capacidad de las personas. Pero, sin duda, uno de los cambios más revolucionarios se concreta a partir del 2008 a través de la puesta en escena de un nuevo y moderno diseño. El trabajo fue realizado por el español Javier Herrea e instaló a Diario El Día como uno de los periódicos regionales más modernos del país. Yo cuando fui a España en el 2008, yo veía como él diseñaba 3, 4 diarios en su agencia de publicidad, trabajaba para distintos países. Recuerdo que en ese momento cuando yo estuve con él, estaba haciendo el diario El Heraldo de Colombia, había trabajado y ganado muchos premios también con otros diarios. Y después, 2 años después, el año 2010, 2011 más o menos, el mismo Javier Herrea viene a Chile a rediseñar La Tercera. Javier nos modernizó, nos ordenó, nos dio
un concepto estético de lo que es el diario como producto. Esta apuesta viene a consolidar un trabajo de 70 años sustentada en la credibilidad y vinculación con el progreso de la región de Coquimbo. El 2010 fue el año del bicentenario, el año en que un gobierno de derecha llega a la moneda después de 5 décadas, con Sebastián Piñera a la cabeza, y el sur del país vivió uno de los peores terremotos y tsunamis de la historia. El año en que 33 mineros fueron rescatados vivos de una mina en Atacama y la época en que el diario El Día inicia una fase clave de su desarrollo. El directorio adopta la decisión de comprar una nueva rotativa y se aprueban los recursos para la construcción de un centro impresor. Considerando todos esos parámetros, ¿no es cierto?, de que no es concreto de que haya bajado a nivel mundial la lectura de papel. Lo que se ha hablado, la verdad es que se adelantaron mucho algunos gurús informando de que el papel se acababa cuando han tenido que de alguna manera comerse sus palabras, porque no ha sido así. En general, por otro lado, la baja que ha habido en Estados Unidos, por dar un ejemplo, o en Europa, la baja que hubo en papel fue muy potente, pero finalmente se estabilizó. Bueno, eso muestra, digamos, la certeza y la seguridad que el diario no va a morir. O sea, la inversión que hicimos allá son mucho dinero, y lo hicimos precisamente para mostrar, digamos, que estamos bien en un buen camino, y adquirimos, ¿no es cierto?, la última tecnología en impresión. Tenemos una prensa realmente espectacular, yo diría que en su género es la mejor que del país, pero tampoco nos hemos quedado atrás en la parte, digamos, tecnológicamente hablando, de lo que es la multimedia. A partir del 2010, Diario El Día comienza una apuesta por potenciar la marca. En paralelo, se comienza a hablar de la multimedia, donde el día no solamente surgen los contenidos en el impreso, sino que también se aprovecha en la web y además en la radio. La apuesta de El Día es consolidar su futuro y hacer realidad el Vamos Creciendo Juntos, sustentado en la independencia y la importancia de sus contenidos. Un medio que en 70 años ha demostrado capacidad de liderazgo y que ha logrado registrar día a día sus avances, anhelos, penas y esperanzas. Un diario auténticamente regional.